Mi nombre es Valentina Cruz Estrada. Cuento con 22 años de edad y cuando apenas tenía 16 fui transferida en contra de mi voluntad como si se tratara de un simple intercambio comercial. No hablo en sentido figurado. Fui entregada a terceros mediante un acuerdo, con un valor asignado y un pacto verbal entre individuos que actuaban como si tuvieran el control absoluto de todo. Permanecí 4 años inmersa en una estructura clandestina de reubicación no voluntaria asociada a un conocido grupo de influencia de la región costera. Mi estadía comenzó en Reynosa, continuó en Monterrey y posteriormente me llevaron a sitios que no figuran en los registros convencionales ni en los mapas habituales. En la actualidad formo parte de un esquema de asistencia confidencial cuyo nombre debo omitir, residiendo en una localidad que no me es permitido revelar, registrando este mensaje desde una habitación impregnada de humedad y de una profunda inquietud acumulada. Los detalles que compartiré en esta ocasión son asuntos que ciertas instancias institucionales preferirían mantener en la más estricta reserva. Esto se debe a que mi relato trasciende mi experiencia personal. Refleja la dinámica de un esquema complejo, su operatividad interna y la actitud permisiva de quienes deciden mirar hacia otro lado. También explica el motivo por el cual mi propia madre, a lo largo de casi 3 años, estuvo convencida de que mi ausencia había sido una decisión totalmente voluntaria. Llegó a pensar que había iniciado una nueva vida acompañada de una pareja, asumiendo que yo simplemente era una persona más que decide distanciarse de su entorno familiar por elección propia y sin la menor intención de volver. Nadie le dijo la verdad. Nadie fue a buscarme. Ningún policía tocó su puerta con mi foto. Ningún fiscal abrió un expediente real. Yo desaparecí un martes en octubre y el mundo siguió girando como si yo nunca hubiera existido. Tengo 22 años y a veces siento que tengo 80. Tengo 22 años y todavía duermo con la luz encendida. Tengo 22 años y hay noches en que me despierto gritando el nombre de una chica que conocí adentro y que no sé si todavía está viva. Se llamaba Karina. Tenía 14. Y eso es lo único que les voy a decir de ella por ahora, porque si digo más, me voy a romper antes de terminar. Y necesito terminar. Necesito que escuchen todo. Así que respiren, porque esto va a doler. Soy de Matamoros, Tamaulipas. Hija de una mujer que trabajaba de lunes a domingo en una tienda de telas y de un padre que apareció en mi vida exactamente 4 veces antes de los 15 años. Crecí en una colonia donde todos sabíamos para quién trabajaban los vecinos del fondo y nadie lo decía en voz alta. Así se vive ahí, con los ojos abiertos y la boca cerrada. Aprendes desde chica que hay cosas que no se nombran, hombres a los que no se miran, camionetas de las que hay que alejarse cuando doblan la esquina. Yo lo sabía perfectamente. Y aún así me agarraron, porque así funcionan estas redes. No buscan a las ignorantes, buscan a las inteligentes, a las que necesitan algo, a las que tienen un hueco en algún lugar del pecho que todavía no aprendieron a tapar. Y yo tenía ese hueco. Lo tenía enorme. Y alguien lo vio antes de que yo misma lo viera. Se llamaba Rodrigo. Tenía 27 años, una sonrisa de anuncio de dentífrico y una camioneta que nunca había visto tan de cerca en mi vida. Apareció en el contexto más normal del mundo. Era amigo de la hermana de mi mejor amiga. Así de simple, así de calculado. Empezó a aparecer en las mismas reuniones, siempre respetuoso, siempre con el chiste correcto, nunca encima de mí, nunca presionando, paciente, increíblemente paciente.
Después entendí por qué. Él no estaba conquistando, estaba evaluando. Rodrigo me habló durante 2 meses antes de invitarme a salir. 2 meses de mensajes, de llamadas, de ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu mamá? ¿Qué necesitan? Yo puedo ayudar. Mi mamá estaba batallando con una deuda de la tienda. Rodrigo apareció con una solución que parecía un milagro. No pidió nada a cambio. Todavía. Eso vino después. Eso siempre viene después. El martes que desaparecí, yo creía que iba a una fiesta en Reynosa. Me lo dijo Rodrigo. Fiesta de cumpleaños de un primo suyo. Gente tranquila. Regreso antes de la medianoche. Le dije a mi mamá que dormía en casa de mi amiga Daniela. Daniela no sabía nada. Yo tampoco sabía nada. Subí a esa camioneta con una bolsita con ropa de cambio y los audífonos puestos. Y eso fue lo último que recuerdo de ser yo misma con libertad. No hubo violencia inmediata. Eso es lo que la gente no entiende. No es como en las películas donde te suben a la fuerza y ya. No. Es mucho más frío. Es mucho más limpio. Llegamos a una casa grande en las afueras. Había otras chicas, había comida, había música. Rodrigo desapareció a los 20 minutos y apareció un hombre al que llamaban el contador. Nunca supe su nombre real. El contador me explicó, con una voz absolutamente tranquila, como si me estuviera explicando las reglas de un juego de mesa, que Rodrigo había saldado la deuda de mi mamá, que esa deuda ahora era mía, que iba a trabajar para ellos hasta pagarla, que si intentaba irme, mi mamá iba a tener una deuda mucho más difícil de saldar. Eso fue todo. Sin gritos, sin golpes. Todavía no. Solo esa frase, dicha en voz baja, con los ojos directamente en los míos. Tenía 16 años, y en ese momento supe, con una claridad que todavía me espanta, que nadie iba a venir por mí. Los primeros días estuve en esa casa con otras 7 chicas, algunas más chicas que yo. Una, la más pequeña, lloraba sin parar la primera noche y para la segunda ya no lloraba. Ese silencio fue lo más aterrador que había escuchado en mi vida hasta ese momento. Después, escuché cosas mucho peores. Nos vigilaban 2 mujeres. Eso también es lo que nadie espera. Mujeres. Una se llamaba Wendy. Tenía unos 35 años, cara de maestra de primaria, voz suave, y era absolutamente despiadada. La otra era más joven. Nunca nos dijo su nombre. Y tenía los ojos de alguien que ya no está del todo ahí, como si hubiera apagado algo adentro hace mucho tiempo para poder hacer lo que hacía. Wendy fue quien me explicó las reglas, sin papel, sin firma, solo palabras. Y las palabras eran: haces lo que te digan, cuando te lo digan, cómo te lo digan, y tu familia está bien. No haces lo que te digan, y las consecuencias no son para ti, son para los que quieres. Así de sencillo, así de efectivo. La primera semana no salí de esa casa. Nos tenían en cuartos separados de noche y juntas de día en una sala con televisión y cerrojo por fuera. La comida llegaba 3 veces al día. No podíamos tener teléfonos. No podíamos asomarnos a la calle. Wendy nos decía que era por nuestra seguridad, que afuera había gente peligrosa, y lo decía con una ironía tan seca que a veces me preguntaba si ella misma se reía por dentro. Al tercer día intenté hablar con una de las otras chicas. Se llamaba Priscila. Era de Tampico. Tenía 17 años y llevaba 3 semanas ahí, antes que yo. Le pregunté, en voz muy baja, si había pensado en cómo salir. Me miró con una expresión que mezcló lástima y miedo a partes iguales. «No pienses en eso», me dijo. «En serio, no pienses en eso todavía». Y cambió de tema como si yo le hubiera preguntado el pronóstico del tiempo. Tardé 4 días en entender por qué. El quinto día llegaron 2 hombres
que no había visto antes. Se llevaron a Priscila. Ella fue con ellos sin oponer resistencia, con la mirada en el suelo, con los hombros encogidos, con el cuerpo de alguien que aprendió a hacerse pequeña. Esa noche no regresó al cuarto. Al día siguiente, apareció en la sala a la hora del desayuno, con una marca en el cuello que nadie mencionó y los ojos exactamente iguales a los de la muchacha sin nombre que nos vigilaba. Apagados, ausentes, lejos. No le pregunté nada. Ya había aprendido. Mi primer trabajo llegó a los 12 días de estar ahí. Wendy me lo explicó como si fuera un favor. Iba a acompañar a un hombre a una cena. Nada más. Solo estar presente, sonreír, ser educada. Él era un cliente importante, un hombre de negocios, nada de qué preocuparse. Me dieron ropa que no era mía. Me dieron instrucciones de cómo hablar, cómo sentarme, qué temas tocar y cuáles evitar. Me dieron algo para calmar los nervios, dijeron, una pastillita pequeña, que no me preguntaron si quería tomar. No voy a describir esa noche en detalle. No, porque no me acuerde. Me acuerdo de todo. Lo recuerdo con una precisión que quisiera no tener. No lo voy a describir, porque hay cosas que no se deben poner en palabras para que el mundo las consuma como entretenimiento. Solo les digo esto. Esa noche entendí que el cuerpo tiene una manera de separarse de la mente cuando la mente no puede procesar lo que está pasando. Es como un interruptor. Lo descubrí sola, sin que nadie me lo enseñara, y lo usé muchas veces después. Regresé a la casa antes del amanecer. Wendy me preguntó cómo había estado. Le dije que bien. Esa fue la primera mentira que dije dentro del sistema. No fue la última. Las semanas siguientes fueron una mezcla de espera y de trabajos. Así les llamaban. Trabajos. A veces era acompañar a alguien. A veces era estar en un lugar determinado durante un tiempo determinado. A veces era simplemente aparecer en una foto. El sistema era elaborado y frío y absolutamente calculado. Sabían exactamente qué hacer para que una chica no se quebrara demasiado rápido, pero tampoco tuviera suficiente fuerza para resistir. Es un equilibrio delicado, y eran expertos en mantenerlo. Hubo un momento, como al mes, en que me encontré haciendo algo que me heló por dentro. Le estaba ayudando a Wendy a explicarle las reglas a una chica nueva. Una chica que llegó un miércoles, que lloraba igual que yo había llorado, que tenía los ojos iguales de confundidos que yo había tenido. Y yo estaba ahí, repitiendo las palabras que me habían dicho a mí, con la misma voz tranquila, con la misma cara de que todo estaba bajo control. Me di cuenta de lo que estaba haciendo a la mitad de la explicación. Me di cuenta y no paré. Seguí. Y eso me persigue todavía. Eso me va a perseguir siempre. Fui trasladada a Monterrey a los 2 meses. No sé exactamente cómo ni en qué me llevaron, porque el trayecto lo hice sin poder ver por dónde íbamos, en el asiento trasero de un vehículo con las ventanas tapadas. Llegué a una operación diferente, más grande, más organizada, con más chicas, con más hombres, con más niveles de jerarquía que todavía me cuesta describir sin que me tiemble la voz. Ahí conocí a Karina, 14 años. Ojos verdes raros para la región, pelo muy negro, una tranquilidad en la cara que al principio confundí con fortaleza y después entendí que era disociación pura. Karina llevaba casi un año en el sistema cuando yo llegué. Un año a los 14 años. Hacía las cuentas y me mareaba. Cuando intenté acercarme, los primeros días ella me ignoró. Después me habló. Y cuando me habló, fue para decirme algo que no esperaba. Tú vas a salir. Lo veo en ti. No lo pierdas. No entendí qué quería decir hasta mucho después. En Monterrey,
La operación era diferente, más sofisticada. Había un hombre al que llamaban el arquitecto. Nunca lo vi directamente en los primeros meses, pero su presencia se sentía en todo, en cómo estaban distribuidos los espacios, en cómo se manejaban los horarios, en cómo nadie jamás hacía nada sin autorización explícita. Era el tipo de organización que solo existe cuando hay dinero suficiente para comprar silencio a muchos niveles. Los hombres que llegaban a ese lugar no eran narcos de esquina, eran otra cosa. Hombres con ropa cara y vocabulario educado, y esposas en algún lugar que nunca iban a saber nada. Empresarios, funcionarios, personas con nombres que aparecen en periódicos, personas que, si yo los nombrara ahora mismo, mañana aparecería yo en un río, o no aparecería del todo. Así que no los nombro. Todavía no. Pero los recuerdo. Los recuerdo a todos. Aprendí a moverme dentro del sistema. No porque me gustara, no porque me hubiera resignado, sino porque Karina tenía razón. Algo en mí se negaba a apagarse del todo, y la única manera de proteger esa llama era no llamar la atención mientras aprendía cómo funcionaba todo. Empecé a observar, a memorizar rutas, horarios, nombres, quién llegaba cuándo, quién hablaba con quién, qué días había menos gente vigilando, dónde estaban los teléfonos, quién los usaba y cuándo los dejaba sin cuidado. Lo hacía despacio, sin que se notara, construyendo un mapa mental de ese lugar que tardé meses en completar. A los 5 meses en Monterrey, el arquitecto me mandó llamar por primera vez. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes de aumento y manos de pianista. Me habló con una cortesía elaborada que era casi más perturbadora que la brutalidad directa. Me dijo que había notado que era lista, que tenía potencial, que había una oportunidad para las chicas que demostraban ser confiables, que podían pasar de ser empleadas a ser encargadas. Más responsabilidad, más privilegios, más comodidad. Supe exactamente lo que estaba pasando. Me estaba ofreciendo convertirme en la siguiente Wendy. Le dije que lo pensaría. Me dijo que tenía una semana. Esa semana fue la semana más importante de mi vida dentro del sistema, porque en esa semana tomé la decisión de que iba a salir. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a salir. Y no iba a salir convirtiéndome en lo que ellos querían que fuera. Le di a el arquitecto una respuesta vaga que lo mantuvo pensando que todavía lo estaba considerando. Y mientras tanto, empecé a preparar mi salida. Había una chica que trabajaba en la cocina. Se llamaba Esperanza. Tenía unos 40 años y era la única persona en ese lugar que no pertenecía directamente a la red. Era empleada de limpieza de una empresa externa que tenía contrato con el edificio. Llegaba 3 veces a la semana. No nos hablaba. No podíamos hablarle. Pero la observé durante semanas y noté que usaba un teléfono viejo cuando estaba en la cocina, un teléfono que guardaba en el bolsillo del delantal. El plan era simple y absolutamente aterrador. Conseguir ese teléfono por 30 segundos. Tardé 3 semanas en encontrar el momento. Lo encontré un jueves en la tarde, cuando Esperanza fue al baño y dejó el delantal colgado en la silla de la cocina. Tenía 1 minuto, si acaso. Caminé a esa silla con el corazón en la garganta. Saqué el teléfono. Marqué el único número que sabía de memoria, el de mi tía Rosario, hermana de mi mamá, que vivía en Monterrey y con quien no había hablado desde los 14 años después de una pelea familiar que ya no recuerdo ni por qué fue. Mi tía contestó al segundo timbrazo. Le dije mi nombre, le dije que estaba en problemas, le dije que no podía dar más información.
Le dije el nombre de la colonia en la que creía estar, basándome en lo poco que había podido observar desde una ventana. Le pedí que llamara a una organización de derechos humanos, no a la policía, nunca a la policía, porque ya había aprendido suficiente para saber que la policía podía ser parte del problema tanto como de la solución. Colgué antes de que ella pudiera responder más de 2 palabras. Devolví el teléfono al delantal. Caminé de regreso a donde había estado antes. Me senté y esperé. Lo que no sabía era que mi tía Rosario, esa mujer con quien mi familia no había hablado en años por una pelea de tonterías, iba a ser la persona que salvaría mi vida. Tampoco sabía que entre esa llamada y el momento en que me sacaron de ahí iban a pasar 43 días más. 43 días que fueron los más largos de mi existencia. Porque después de esa llamada, nada cambió visiblemente. La vida ahí dentro siguió exactamente igual. Yo seguí haciendo lo que me pedían. Seguí observando. Seguí esperando. Y empecé a tener pesadillas en las que mi tía nunca había llamado a nadie, en las que yo había imaginado esa conversación, en las que estaba destinada a quedarme ahí para siempre. Karina lo notó. Una noche, cuando estábamos solas por unos minutos en el cuarto, me miró y dijo: «¿Hiciste algo, verdad?» No le respondí. Ella asintió como si le hubiera dicho que sí. «Bien», dijo, «solo eso. Bien». No dormí bien esos 43 días. Cada ruido, cada voz nueva, cada camioneta que llegaba al lugar me ponía en alerta máxima, sin saber si era mi salvación o el principio del fin. Porque si alguien adentro descubría que yo había hecho esa llamada, no había manera de saber qué me harían. Y lo peor es que no solo me harían algo a mí. El momento en que todo cambió llegó un martes en la mañana. ¿Cómo habían llegado todas las cosas importantes de mi historia? Un martes. Estábamos en la sala cuando escuché ruido afuera, un ruido diferente al habitual. Voces en un tono que no encajaba con la rutina normal del lugar. Uno de los vigilantes cruzó el cuarto a paso rápido sin decir nada. Luego otro. Wendy entró. Nos ordenó en voz muy controlada que fuéramos a los cuartos, y en su cara había algo que yo nunca le había visto: miedo. Me fui al cuarto. Cerré la puerta. Me senté en el piso con la espalda contra la cama y las rodillas contra el pecho y esperé. Lo que vino después fue una hora que se sintió como 10. Voces afuera. Pasos. Algo que no supe identificar si eran golpes o puertas. Y luego, de repente, mi nombre. Mi nombre completo, dicho por alguien cuya voz no reconocí, en un tono que no era de amenaza. Era de búsqueda. Abrí la puerta. En el pasillo había 3 personas con chalecos que no eran de policía local. Eran de una organización que no voy a nombrar, pero que existe y que trabaja en las sombras de este país haciendo lo que las instituciones no hacen. Uno de ellos me preguntó si era yo. Le dije que sí. Me dijo que venía de parte de mi tía Rosario. Y en ese momento, por primera vez en más de año y medio, lloré. Lloré de una manera que no sabía que era capaz de llorar. Sin control, sin vergüenza, con todo el cuerpo. Nos sacaron a 4 chicas ese día. Solo a 4. Éramos más. Karina no estaba entre las 4. Karina no estaba entre las 4, y eso es algo con lo que vivo todos los días. Me llevaron a un lugar seguro que tampoco puedo describir. En las semanas siguientes hablé con personas que documentaron mi caso, que tomaron mi testimonio, que me explicaron lo que implicaba entrar al programa en el que estoy ahora. Me explicaron los riesgos. Me explicaron que hablar públicamente tenía consecuencias. Me explicaron que algunas personas que habían salido de redes como esta
y habían hablado después, no habían vivido para contar más de una historia. Lo sé perfectamente. Y aún así, estoy aquí. ¿Por qué? Norer, porque hay algo que aprendí adentro que no me deja callar. El silencio es parte del sistema. El silencio es lo que necesitan para seguir operando. Cada vez que alguien que sabe algo no habla, cada vez que una familia acepta, se fue por voluntad propia, como explicación, cada vez que una autoridad cierra un expediente sin investigar de verdad, el sistema gana. El sistema se alimenta de nuestro silencio tanto como se alimenta de nuestra carne. Mi mamá tardó casi 2 años en saber la verdad. 2 años en los que creyó que yo me había ido, que había elegido irme, que no quería saber nada de ella. 2 años en los que se fue comiendo por dentro esa idea, en los que se preguntó qué había hecho mal, en los que vivió con una mezcla de dolor y de vergüenza que no merecía cargar. Cuando la vi por primera vez después de salir, no pudimos hablar. Solo nos abrazamos durante lo que pudo haber sido 1 hora. Ella me pedía perdón. Yo le pedía perdón. Ninguna de las dos teníamos nada que perdonarse. Pero así funciona el daño. Te hace sentir culpable de lo que te hicieron. Hay cosas que nunca le voy a contar a mi mamá. No porque quiera mentirle, sino porque hay heridas que no se deben abrir más de lo necesario para curar. Le conté lo suficiente para que entendiera. El resto lo cargo yo. Es mi peso y lo voy a cargar. Lo que sí les digo a ustedes, a los que están viendo esto ahora mismo, es lo siguiente, y quiero que lo escuchen bien. El chico que apareció en tu vida, de la nada, con dinero y atenciones, y soluciones fáciles, no llegó de la nada. Llegó porque alguien te observó antes de que lo notaras. Llegó porque identificaron algo que necesitabas y decidieron que podían usarlo. No hay nada romántico en eso. No hay nada de suerte en eso. Es una operación. Es un trabajo. Y tú eres el objetivo. Si hay una chica en tu familia, en tu colonia, en tu escuela, que desapareció y la explicación oficial fue, se fue con un novio, o decidió irse, o era muy problemática, no lo aceptes. No lo aceptes. Pregunta, insiste. Busca organizaciones de derechos humanos, no solo a la policía, porque la policía no siempre es la respuesta y a veces es parte del problema. Hay organizaciones que trabajan en esto sin cámaras y sin discursos. Búscalas. Y si eres tú quien está viendo esto desde adentro de algo de lo que no sabes cómo salir. Si eres tú quien está en una situación que nadie conoce y que parece no tener salida, escúchame, hay salida. No es fácil, no es segura, no es rápida, pero existe. Y el primer paso que te pido es que no apagues la llama esa que todavía está ahí, aunque la sientas muy pequeña. No la apagues. Karina me lo dijo a mí y yo te lo digo a ti. No la apagues. Me llamo Valentina Cruz Estrada. Tengo 22 años. Sobreviví 4 años dentro de una red de tráfico vinculada al cártel del Golfo. Estoy viva. Estoy hablando. Y no voy a parar. Esta fue la primera parte. Hay más. Hay mucho más que contar. Hay nombres que todavía no puedo decir, pero que voy a poder decir algún día. Hay cosas que pasaron dentro de ese sistema que el mundo necesita escuchar, aunque le cueste escucharlas. Sigan aquí, no se vayan y cuídense. Por favor, cuídense mucho.